Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Tengan muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es lunes, un día más que el Señor nos regala pues para vivir. Tenemos que estar llenos de la alegría del Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo pues entre en cada uno de nuestros corazones. Vayamos pues, busquemos las lecturas del día de hoy y dejemos que Dios, a través de su santa palabra, a través de su Santo Espíritu, pues haga grandes cosas en nuestras vidas. Siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, Aquí se siente la presencia de Dios, y es que yo creo que a quien de nosotros pues no nos encanta sentirnos en la presencia de Dios, sentir que Dios maneja nuestras vidas, que su Espíritu Santo siempre nos acompaña y que siempre está ahí, y es precisamente de eso lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido alguna vez la presencia del Espíritu Santo? O mejor dicho, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y es esa la pregunta que hoy le hace Pablo a estos hombres, a los discípulos, que si han recibido el Espíritu Santo, que si han recibido el Espíritu de Dios, y ellos le contestan, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Lo que nos pasa muchas veces a veces nosotros escuchamos hablar en la iglesia que existe un Espíritu Santo, que es aquel consolador, que es aquel defensor, pero yo verdaderamente he sentido el Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida, trabajando en mi vida, dándome fuerza para seguir adelante. Y es esa la pregunta, ¿yo he sentido el Espíritu de Dios o qué está pasando? Yo solo he escuchado que hay un Espíritu Santo, que Jesús lo envió a los apóstoles para que fuera el consolador, pero también Jesús, recuerden, nos ha enviado ese Espíritu Santo a nosotros. Yo también lo he recibido, yo he dejado que ese Espíritu de Dios entre a mi vida. Entonces, esa es la pregunta, y los discípulos hoy le contestan, ni siquiera sabíamos de ese Espíritu Santo. Pues esa es la tarea de hoy. Tenemos que trabajar para que el Espíritu de Dios entre en el corazón de cada uno de nosotros. Recuerden que el Espíritu de Dios no puede entrar pues donde hay maldad, el Espíritu de Dios pues no puede entrar donde hay rencor para otra persona. Tenemos que trabajar nuestra alma, nuestra vida, nuestra conversión para que el Espíritu de Dios pueda ingresar en nuestras vidas. Y el primer paso para que el Espíritu de Dios es aceptar la conversión, es comenzar a convertirme, es aceptar el arrepentimiento, es entender y pedirle perdón a Dios por todas las cosas malas que yo he hecho, por las cosas que han lastimado a aquellos que me rodean y por las cosas que me han alejado de Dios. Y Pablo les dice, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, Jesús. Recordamos la predicación de Juan. Él predicaba un arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento, donde había que convertirse, donde había que alejarse del mal. Nosotros también, para recibir el Espíritu de Dios, tenemos que arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho. Tenemos que tener un examen de conciencia para ver cómo va nuestra alma, para ver cómo está nuestra vida, cómo está conforme a Dios, cómo vamos llevando nuestra vida en santidad. Bueno, pues si no estoy muy bien y he sentido que le he estado fallando y he estado pecando inconscientemente, entonces voy a tener esa conversión, voy a recibir ese arrepentimiento, y ese arrepentimiento me hará liberar mi alma del pecado, de aquellas tinieblas que no me dejan avanzar, que no me dejan caminar. Lo primero es recibir es aceptar el arrepentimiento, es arrepentirme de todas las cosas que yo he hecho, que están mal, que me alejan de la gracia de Dios, que no me ayudan a alcanzar la conversión. Y el Espíritu de Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos lleva a creer. Hoy en el Santo Evangelio, mientras Jesús les habla a los apóstoles, ellos le contestan, ahora sí que hablas claramente, sin usar parábolas, ahora sabemos que lo sabes todo y que no hace falta que nadie te pregunte.
nos arrepentimos. Muy bien, recibimos el Espíritu de Dios. ¿Cuándo recibimos el Espíritu de Dios? Cuando entendemos la voluntad de Dios, cuando podemos ver la voluntad de Dios clara en nuestra vida, cuando no hacemos lo que a nosotros nos parece, cuando nos pasan alguna cosa mala, pues entendemos que Dios sigue trabajando, sigue obrando. Y es la respuesta de los apóstoles hoy. Ahora sí hablas claramente. Qué bonito es que cuando yo estoy pasando por una situación difícil, que el Espíritu Santo me motive a mí decirle a Dios: mira, no estoy entendiendo muy bien, pero creo que estás trabajando, yo creo que estás manejando mi vida y que no me abandonas. Es entender las cosas de nuestro Señor Jesucristo, es entender la voluntad de nuestro Padre Dios. Y la otra es que el Espíritu Santo nos llena de paz, de absoluta paz. Jesús termina en el Evangelio y dice: les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. En el mundo tendrán que sufrir. Hoy Jesús nos dice que al recibir el Espíritu de Dios vamos a tener paz en nuestras almas. Ayer platicaba con un amigo y le hacía esta pregunta: ¿qué cree usted que es necesario para ser feliz? Y la respuesta de él pues es tener a Dios. Y claro, por supuesto es esto: tener a Dios es tener paz en nuestros corazones, es sentir que Dios maneja nuestras vidas y que esa paz pues es superior a cualquier situación difícil en este mundo, y que esa paz sobrepasa cualquier momento difícil por el cual yo podré vencer. Y en el mundo tendrán que sufrir. Cuando tenemos paz en nuestras almas, cuando tenemos paz en nuestros corazones, nos podemos enfrentar a cualquier tipo de realidad, sea difícil, sea lo que venga, cuando hay paz en nuestro corazón. Pero miren, hermanos, nada peor que sentir un desorden espiritual en nuestras vidas, en donde no sabemos a dónde vamos, que no nos hemos arrepentido y nos sentimos alejados de Dios. Es horrible no sentir paz en nuestras vidas. Sentimos que tal vez Dios está molesto con nosotros. Entonces el Espíritu de Dios a esto nos lleva, a recibir paz en nuestros corazones. Y yo creo que todos los que me escuchan, ¿quién de nosotros pues no desea tener una paz permanente en su corazón? Porque en el mundo vamos a sufrir, y si no tenemos el Espíritu de Dios, será muy difícil que podamos avanzar, será muy difícil que podamos vencer las situaciones complicadas que se nos presentan en este caminar. Otra, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Nos da valor. ¿Valor para qué? Para salir adelante, para continuar. En su momento, dice Pablo, vino y les impuso las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Tal vez nosotros no hablamos en lenguas, tal vez nosotros pues no profetizamos, pero el Espíritu de Dios, ya les decía yo, nos da paz. Y el Espíritu de Dios, el mundo no nos puede dar paz. El mundo de Dios, el Espíritu de Dios es el que da esa paz a nuestro corazón y nos alimenta. Tal vez nosotros no profetizamos, pero tenemos que entender que es Él el que nos da valor. Recibir el Espíritu de Dios, hermanos, no es solo profetizar, no es solo hablar en lenguas. No, recibir el Espíritu de Dios es llevar una vida conforme a Jesucristo, en coherencia con la obra de Cristo. Eso es recibir el Espíritu de Dios. Recibir el Espíritu de Dios es recibir la santificación, es recibir un Espíritu que santifica mi alma, y que esa santificación me lleva a vivir en una vida coherente, en una vida como la que vivió nuestro Señor Jesucristo. A eso me lleva el Espíritu de Dios. Pero primero yo tengo que arrepentirme de todo lo malo que he hecho y recibir el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros no le conocemos? Bueno, pues si no le conocemos, el canto de hoy dice: ven, ven Espíritu Divino. Ven, tenemos que clamar el Espíritu de Dios, el Espíritu que venga a nuestras almas, que venga a nuestros corazones. Tenemos que pedírselo a nuestro Padre Dios, tenemos que pedírselo a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios tenemos paz, y si tenemos paz podemos vencer cualquier tipo de problema en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me da valor a mí. ¿Valor para qué? Para enfrentarme al enemigo, valor para luchar contra las enfermedades, valor para enfrentar a las desilusiones que afectan mi vida. Me da valor para poder intentar alcanzar la vida eterna. Es que es muy difícil alcanzar la vida eterna, y si no tenemos el Espíritu de Dios va a ser más difícil y más complicado alcanzar la vida eterna. Y por último, lo que dice Jesucristo: yo ya he vencido al mundo. Jesucristo ha vencido al mundo, por lo tanto nosotros también tenemos que vencerlo.
tenemos que vencerlo, pero también antes tenemos que clamar el Espíritu de Dios. Que no nos pase como nos pasó a estos discípulos. ¿Qué es ese Espíritu Santo? Yo ni siquiera sabía qué es el Espíritu Santo. O muchas veces nos pasa que no sentimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay gente que se siente abandonada, incluso delegados, gente comprometida en la iglesia, se siente abandonada, se siente que está sola, se siente que nadie le acompaña, se siente que es la persona que más sufre en el mundo, se siente que es la persona que más mal le ha ido, no encuentra salida, nada. Es porque ha escuchado hablar del Espíritu Santo, pero jamás lo ha dejado entrar en su corazón. Hay una gran diferencia entre escuchar que hablan en la iglesia, que el Espíritu de Santo, ya les decía, es el consolador, es el defensor, es el que me anima a que yo lo haya recibido. Y hemos visto algunos de los puntos que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos trae felicidad. Si tenemos el Espíritu de Dios, nada, absolutamente nada nos puede faltar. ¿Por qué? Primero, tenemos paz, que es fundamental para vencer el mal en esta tierra. Segundo, nos ayuda a sufrir con perseverancia, que aunque estemos sufriendo, a través del Espíritu de Dios yo puedo salir adelante. Estoy enfermo, sí, pero Dios me va a curar. Bueno, Dios no me va a curar, pero voy a ir a la gloria con mi Padre. Es, en otras palabras, ver la vida de una forma positiva, de una forma que me hace crecer. No importan las circunstancias, no importa el momento, no importa cómo esté. El Espíritu de Dios me lleva a aceptar la voluntad y me invita y me atrae a tener valor. Ya les había dicho, a enfrentarnos a una realidad. Qué valiente es aquel católico que está pasando una situación difícil, pero se para y dice, no, yo voy a seguir adelante. Yo tengo problemas, pero yo voy a seguir con mi ministerio. Qué bien aquella católica, aquella catequista que se levanta y dice, bueno, yo tengo problemas en mi hogar por esto y por lo otro, pero yo voy a seguir dando catequesis porque a eso me ha llamado Dios. Eso es llenarse de valor, porque si Jesucristo, y escuchen muy bien esto, si Jesucristo ha vencido el mundo, también nosotros podemos vencerlo. Pero para eso necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pidamos a Dios. Hay una oración muy bonita y a veces la hacemos al inicio de la reflexión. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Dejemos que Dios encienda nuestros corazones, que ese fuego de su amor rompa todos los límites que hay en nuestras vidas, todos los problemas, todas las enfermedades, todas las cosas malas que nos pasen. Que el fuego del Señor abra caminos para llegar a la conversión. El canto de hoy, ven Espíritu Divino, acércate a mí. Hay que clamar a Dios por ese Espíritu Divino y que ese Espíritu Divino nos lleve a la salvación y un día a gozar con aquel que ha vencido el mundo. Porque si Él venció el mundo, también nosotros, no importa tan pecadores que seamos, hay que arrepentirse y pidamos a Dios el Espíritu de Dios para un día gozar de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, hoy te queremos pedir que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y aquellos que están enfermos, aquellos que sufren, aquellos que lloran, envíes ese Espíritu y puedan recibir esa paz y a través del sufrimiento encuentren ese amor que tú nos das. Que a través del Espíritu de Dios reciban valor para luchar contra cualquier tipo de enfermedad, al mundo que está tan abatido, para que podamos enfrentarnos a las situaciones difíciles y tengamos valor para poder vencer. Así como tú venciste al mundo, también nosotros poder vencerlo y llegar todos llenos de alegría a la vida eterna. Amén. Aquí se siente la presencia de Dios.